Aleluya. Qué lindo día, ¿verdad? Está hermoso el día. No sé si de venida, yo sé que algunos vinieron apurados. Muchísimas gracias. Qué bendición. Y es un día muy especial luego. Agua y todo tengo. Muchísimas gracias porque realmente me sentí muy honrado en este mes por mi cumpleaños. Gracias por los saludos. Gracias por el regalo. Ya de a poquito le voy a ir invitando a mi casa. Me regalaron una parrilla. No son tontos ustedes, ¿eh? Me regalaron una parrilla donde vamos a estar haciendo los asados. Con los jóvenes vamos a hacer un asado también en mi casa. También con todos, pero vamos a ir de a poquito, ¿verdad? Mi casa no es tan grande, así que por turno vamos a ir citándole. Realmente Dios nos estuvo hablando mucho en esta semana, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron en el Congreso del Siglo? ¿Cuántos pueden decir yo estuve en el Congreso del Siglo? Los que no estuvieron el año que viene tienen que aprenderse. Dios nos estuvo hablando muchísimo en este Congreso del Siglo. Personalmente yo les digo, Dios me habló. Las dos prédicas del viernes para mí fueron, ¿verdad? La del pastor Choco primeramente. La verdad que el pastor Choco no es tan choco como el pastor Rudy, ¿verdad? El pastor Rudy es más choco que el pastor Choco. Alguno ya me entendió, ¿verdad? Bueno, el pastor Rudy es más café, parece. El otro es choco y el pastor Rudy es café, el pastor café. Pero los dos estuvieron fantásticos porque dieron palabra. No sé si ustedes se dieron cuenta, a veces vamos a congresos o a veces hay congresos donde vos te vas y hay puro show. Y está buenísimo eso, excelente, te entretiene, te da gusto. Pero cuando hay palabra, tu vida cambia. Así que aquellos que no escucharon esa prédica, yo les animo. Está en Facebook, incluso en YouTube. La prédica del pastor Rudy Gracia me abrió la cabeza. La prédica del pastor Choco me desafió a hacer cambios en mi vida primeramente y también en la iglesia. Estoy orando y quiero pedirles que oren. Dios me está desafiando en agosto a abrir un segundo culto. Domingo de noche. No sé cómo lo vamos a hacer. De hecho que hoy ya Ray estuvo acá coordinando la parte de adoración. Entonces ya acostumbrate nomás ya a eso, Ray. Porque no lo voy a hacer solo yo. Y cada uno de ustedes va a tener su oportunidad de predicar. ¿Sabían de eso? Porque yo no soy un pastor yagarrapa, no quiero ser un pastor mango. Así que cada uno de ustedes va a tener. Ahora, en agosto, Dios me está desafiando a empezar una serie. Yo sé que a nadie le gusta este libro de la Biblia, pero es un libro que me parece que lo tenemos que estudiar profundamente, que es el libro de Apocalipsis. Y en agosto vamos a empezar una serie de la tarde. Vamos a tener un culto y en vez de una prédica así normal, vamos a tener una serie de estudios de Apocalipsis. ¿Qué les parece? ¿Le gusta el desafío? Pues tenemos que leer, y bueno, pastor, ¿por qué Apocalipsis? A mí me da miedo Apocalipsis, ¿verdad? ¿Por qué nos da miedo Apocalipsis? Porque no conocemos el final. Porque en el final, ¿quién gana al final? Al final Cristo gana, viene a buscarnos. ¿Cómo termina Apocalipsis? Dice, ven Señor Jesús. Y el Señor viene a buscar a su iglesia. Apocalipsis es el libro del principio del fin. Si Génesis es el principio de todo, Apocalipsis es el libro del principio del fin. Y estamos viviendo tiempos del principio del fin. ¿Cuántos saben eso? En cualquier momento, todo está preparado. Ayer estaba viendo, con mi esposa, estamos viendo la película 2012. ¿Verdad? Ya 2016 ya estamos. Pero si uno se pone a pensar, y me preguntaba a mi esposa, ¿será que esto puede llegar a pasar? Yo decía, puede llegar a pasar. Porque te pones a pensar, cierto, todo está preparado para que en un momento todo colapse, ¿sí o no? Personalmente yo creo que los científicos están sorprendidos porque todavía ya no todo colapsó. Creo que los científicos están diciendo, todo está preparado para que colapse. Todo está preparado para que colapse. Y es sencillamente Dios sosteniendo para que todavía no colapse. ¿Por qué? Porque su iglesia todavía no está sin mancha y sin arruga. ¿Cómo lo va a venir a buscar su iglesia? Entonces nuestro trabajo es empezar a ponerle la crema antiarruga a la iglesia, empezar a planchar la iglesia, que estemos todos lavaditos, planchaditos, así como esta mañana te bañaste, ¿verdad? El clima daba luego, en la semana no tanto, pero hoy sí el clima ya daba para venir a la iglesia bañadito, ¿verdad? Entonces es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. Y hoy Dios me dio el privilegio de poder hablarles y empezar ya con esto de Apocalipsis, porque ayer me estuvo hablando mucho y al final de la prédica del pastor Emilio ayer, él habló de esto,
Y lo hizo todo rápido, ¿verdad? Yo dije, wow, esa es la confirmación de lo que Dios quiere que hable hoy. Porque estaba ahí. Porque quiero hablarles del mensaje con el que empieza Apocalipsis 2 a las 7 iglesias. Porque el mensaje a las 7 iglesias tiene 3 tipos de interpretaciones. Uno, que es una interpretación literal, porque era un mensaje a 7 iglesias que existían en ese tiempo. No eran 7 iglesias que alguien inventó, o no eran 7 iglesias que Juan vio en visión, porque ustedes saben, Juan, el anciano Juan, en la isla de Patmos, una isla donde él fue, no es que consumió nada, no había nada en esa isla rara, ¿verdad? Porque uno va a decir, ya había algo raro en esa isla, ¿verdad? Juan se fumó y vio Apocalipsis y escribió Apocalipsis. No, Juan fue a la isla de Patmos, Dios le llevó a un trance espiritual, por decirlo de alguna manera. No tuiteen que Dios le llevó a un trance a Juan, ¿verdad? Porque si no, se me complica todo ayer. No tuiteen cosas fuera de contexto, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se fue Juan y tuvo una visión. Dios le mostró en visión esto que nosotros estamos teniendo como un libro, como Apocalipsis. Ustedes van a tener la primicia de lo que va a ser nuestra serie de estudios de Apocalipsis. Entonces Juan tuvo esa visión. Y en esa visión Dios le muestra 7 iglesias que existían en ese tiempo. No eran iglesias que vio en visión nomás, 7 iglesias que estaban caracterizadas y caracterizan 7 iglesias distintas. ¿Ustedes saben que todas las iglesias son distintas? ¿Cuándo saben la visión del CFA de la iglesia? Esto voy a repetir domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, jueves tras jueves, martes tras martes. Si esa es la misión. La visión es lo que nosotros queremos, es lo más sencillo del mundo, lo que el pastor Emilio siempre... Es tan sencillo que pasamos por alto. Sí, Mario. ¿Vos sabés? Y decime. Ya te podés casar, Mario. Así vos. No, buenísimo. Ahí Mario dio la visión, dio la misión y también dio los valores que tenemos nosotros como iglesia. Porque cualquiera puede decir, no, la visión de mi iglesia también es ganar Paraguay para Cristo, conquistar Paraguay para Cristo. Pero nosotros tenemos una visión bien marcada por valores, lo que nos hace diferente a las otras iglesias. Nosotros tenemos bien marcados 2 valores, que son unidad y santidad. Así conmigo, unidad. ¿Y el otro es? Santidad. Muy bien. Entiendan bien que esto es lo que más Satanás va a atacar en este tiempo. Nuestra unidad y nuestra santidad. Tenemos que prepararnos para fortalecernos en unidad y santidad. Nuestra visión es ganar Paraguay y las naciones para Cristo. Como decía Mario, usando todos los recursos disponibles, todos los recursos. En septiembre va a venir un DJ cristiano, Andy Hunter. Y vamos a recibir crítica, que ya escucho todo ya. Hicieron de su iglesia una discoteca, que qué es lo que piensan esto, ya se fueron todos los de mambo, su pastor ya el clon de Cristo, todo van a decir de nosotros. De todo van a decir, no se preocupen, pero nosotros no tenemos que desenfocarnos por lo que nos digan. Porque si tenemos clara la visión, nuestra visión es ganar Paraguay y las naciones para Cristo, usando todos los medios, todo lo que se pueda usar. Recuerdo que cuando empezamos, porque tengo el honor y la honra, ¿verdad? Me voy a lavar un poquitito. Cuando empezamos FA Ñemby, ¿saben qué nosotros hicimos con un amigo? Alquilamos esa camioneta de churero. Porque él solamente, ese señor que tenía su camioneta de churero, usaba a la tarde. Vendía su chura. Y a la mañana no, entonces nos fuimos. Un sábado a la mañana le alquilamos. Nos fuimos a un disc jockey, esos que ponen música cachaca y todo eso, ¿verdad? Eso que tenía su equipo Ibiza Record, era en esa época, ¿verdad? Bueno, nos fuimos junto al dueño de Ibiza Record, le dijimos, queremos grabar. Me acuerdo que grabamos en cassette. Y la música, y le encantó la música, le hicimos escuchar una música cristiana que decía, el Señor es mi rey, mi todo. Era un reggae. Qué bueno que está este reggae. ¿Te animarías a ponerle voz y decir, te invitamos esta noche, gran actividad, sanidad? Y le escribimos así. Y él agarró y grabó sobre la música, porque le gustó la música. Grabamos en un cassette, y ese cassette, con un casetero conectado a un parlante, con eso recorrimos Ñemby, invitándole a todos a una actividad evangelística que estamos organizando. 2 jóvenes de 15 y 17 años.
Así empezó CFA Ñemby. Y me acuerdo, tengo la imagen acá, nosotros detrás de porque no es que le dijimos, hermano, no, pues nosotros queríamos asegurarnos de que él recorra Ñemby. Entonces nos subimos la parte de atrás con un olor a chura ahí, ¿verdad? Nos subimos ahí sentados los dos y mirando y tirando folletos porque habíamos preparado y tirando. Y ¿saben qué? Los niños venían corriendo detrás nuestro. Pues las calles eran de tierra en ese tiempo. Estoy hablando de hace más de 22, 23 años atrás. Y nosotros tirando y los niños agarrando y llevándole a sus padres los folletos. Recuerdo que hicimos la campaña evangelística en el Fulgencio Yegros de Ñemby, en el tinglado del Fulgencio Yegros de Ñemby. Fue todo un éxito. Al día siguiente, el cura párroco de Ñemby se fue al que era presidente del club y le dijo: volvé a prestarle a los evangelios y yo te saco de la iglesia. Y el que era presidente de Ñemby, después de eso fue intendente y le dijo: no me importa, entonces yo no me voy a tu iglesia. Entonces empezó a presionarle a la gente de alrededor y fue tanta la presión que el que era presidente del Fulgencio, yo era amigo de mi papá, le llama a mi papá y le dice: habla, Ana, con tu hijo, que no me cree más tanto problema, ¿verdad? Porque ahora el cura párroco también, el que es actual intendente, que de su partido, también ya le está... Entonces dijimos, no hay problema. Y nos fuimos a alquilar la quinta del hermano John en Ñemby. La quinta de un hermano norteamericano que no tenía drama con la iglesia, ni le importaba a nadie. Él tenía su quinta ahí en Ñemby. Hoy es el local de la cooperativa de Ñemby, para que tengan una idea nomás, en el centro de Ñemby. Fuimos a alquilar y ahí hicimos, y le invitamos a nuestro evangelista, era el pastor Joel. Ni necesitamos micrófono ni parlante, él predicaba. Nuestro parlante era chiquitito y él así, acá predicaba con su micrófono y retumbaba todo ahí en la quinta. Y a ver, adivinen de qué libro hablaba él. Apocalipsis. Y fue ahí mi primer contacto con Apocalipsis. ¿Cómo se puede evangelizar y hablar del amor de Dios a través de Apocalipsis? Porque para mí Apocalipsis eran dragones, la gran ramera, rayos, culebras, ¿verdad? Centellas, los jinetes del Apocalipsis, la muerte. Y él hablaba, el amor de Dios, como está en Apocalipsis. Y yo, wow. Pero así empezamos, pero ¿saben qué? Nos decían de todo. A mi papá le amenazaban de todo, le vamos a comulgar a tu hijo, y no se va malo él en la iglesia. Yo hice mi confirmación, todo en la iglesia católica. Pero lo que a nosotros nos movía era la visión que teníamos, que era ganar Paraguay para Cristo, usando todo. ¿Por qué les hablo de esto? Porque la primera iglesia es la iglesia de Éfeso. En el Apocalipsis 2 comienza con un mensaje a la iglesia de Éfeso. Y fui muy desafiado en este tiempo por Dios, porque Dios me decía, has dejado, igual que le decía a la iglesia de Éfeso, las primeras obras. Porque antes, en el tiempo en que le conocí recién al Señor, yo sé que solamente a mí me pasó eso, a ustedes no les pasa este tipo de cosas. Cuando le conocí recién al Señor, yo tenía un entusiasmo por hablar del Señor y me fui apagando. Yo tenía unas ganas de hablarle a todo el mundo de Jesús, de cómo Jesús cambió mi vida, de cómo Jesús transformó mi vida, de cómo de ser un niño tímido que nunca hablaba ni era capaz de hablar ante 2, 3 personas, hoy tenía ganas de juntar multitudes y hablarles de Cristo. Entonces, tenemos que entender que nada de lo que pasa a nuestro alrededor nos tiene que desenfocar de nuestra visión. Ya estuve hablando con los del consejo, vamos a tener banner, vamos a tener, no sé, cartulina, cualquier cosa, donde esté escrito nuestra visión, para que nadie se desenfoque y todos sepamos que es lo que tenemos que hacer, donde estén nuestros valores. Si yo no estoy trabajando por la unidad de la iglesia, entonces no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Si yo no estoy trabajando por la santidad de la iglesia, comenzando por mi santidad, entonces no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y el resto es puro bla bla. Porque tenemos que, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero todos hemos sido llevados a tomar una decisión. O vamos a vivir un cristianismo light, un cristianismo de domingos, o vamos a empezar a vivir un cristianismo, porque va a llegar un momento en el que tenemos que definirnos. Va a llegar un momento que van a empezar a pasar circunstancias en las cuales tenemos que decir realmente, ¿soy o no soy cristiano? Porque todo se está dando para eso.
Vamos a ser de alguna manera desafiados por el mundo, aún por el mismo Satanás. Satanás se te va a aparecer y te va a decir, decidí ya qué es lo que vas a hacer. Oye, la verdad que hasta a mí me tenés confundido, te dice Satanás. Hasta a Satanás le tenemos confundido. Dice, no era porque yo era en la iglesia de Jesús. Mira, pues, yo era iropágico y ni yo no tengo más que intervenir ahí. En familias, muchas veces Satanás ni se mete ahí. Hay un chiste famoso que dice, le encontraron a Satanás llorando. Y le preguntan, ¿por qué está llorando Satanás? Y porque todos me culpan a mí los cristianos. Yo no tengo nada que ver con su problema y sus situaciones. Porque muchas veces nos pasa eso y tenemos que empezar a definirnos. Como hizo Josué con el pueblo. ¿Por qué les digo esto? Porque estamos por entrar, no sé si se dieron cuenta, estamos por entrar a un nuevo nivel. ¿Se dieron cuenta de eso? Generalmente nosotros en la central nos herniábamos por el tema de las entradas para los congresos y ahí ver quién iba a vender la librería. Sí, pero ¿y si la librería vende? ¿Pero cómo se va a hacer? Hoy no, hoy se le entregó a cada líder y cada líder después rinde. La primera noche del congreso, si ustedes estuvieron, ya estaba lleno. Ya estaba lleno. La primera noche. Y yo no me imagino lo que va a ser el año que viene, porque esto siempre tiene que ir creciendo. Cada año va a ir creciendo eso. Porque estamos entrando a un nuevo nivel. Hoy vienen gente, el miércoles estuvieron gente, tres personas de Uruguay en mi casa. Y ellos estaban impresionados por la iglesia. Las veces que yo me cruzaba con ellos estaban así. Y uno de ellos es un empresario que su papá es el encargado de vender todas. Él tiene el monopolio de venta de camas en Uruguay. O sea, no hay otra empresa que produzca y venda las camas, solo la empresa de su papá. Y esa misma empresa él quiere traer a Paraguay. Yo le conocí a él en Guatemala el año pasado y él me dijo, ¿cómo quiero irme a Paraguay? Porque quiero llevar la empresa de mi papá a Paraguay, porque ya agarramos todo Uruguay. Queremos extendernos. Y nos dijeron que Paraguay es un buen mercado. Yo le decía, sí, tenés que irte. Y él estaba hablando con Papichín, y Papichín, el pastor Papichín, se iba a ir Jimmy Zarango a casa, íbamos a conversar. Y me dice Papichín, yo también me quiero ir. Sí, dale, pastor, vení nomás. Pero yo tengo 3 uruguayos conmigo. Y que vengan nomás, pastor, vamos a inventar, ¿verdad? Y vinieron los uruguayos, y uno de esos uruguayos era ese amigo que había conocido en Guatemala. No sabía yo que él iba a venir. Y yo le veía a ellos así impresionados por todo lo que Dios está haciendo. Y ni siquiera, yo les digo, les aclaro, no les impresionaba el edificio. Porque edificios así en Uruguay hay por montones. A ellos les impresionaba el mover de Dios que había. El mover, la presencia de Dios. Porque estamos volviendo a ese nivel. ¿Alguno de ustedes se fue a CFA España allá por los 90, 2000? ¿Verdad que al entrar a CFA España ya algo había, ¿verdad? Bueno, a ese nivel estamos volviendo, pero a nivel más allá. De 2000 a 12,000. Y tenemos que llegar a 20,000 y después tenemos que llegar a las iglesias 1000 de 1000. Tenemos 10 años para eso. Y cuando tengamos la iglesia 1000 de 1000, 1000 iglesias de 1000, vamos a llegar a 1 millón de personas. Con 1 millón de personas tenemos que llegar a 2 millones. ¿Por qué? Porque quedamos cortos todavía. ¿Cuántos paraguayos hay? 7. 4 millones de olimpistas más 3 millones. Somos 7 millones y vamos a los 8 fácilmente, porque rápido nos reproducimos también. En eso no tenemos problema. Y necesitamos realmente, si queremos ganar cierta población, ¿no, verdad? Paraguay y las naciones. Esa es la visión. Esa es la visión. Y es el desafío que tenemos. Ahora, ¿cómo era la iglesia en Éfeso? Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 2, del 1 al 7, dice, la iglesia que había dejado su primer amor. Es como nosotros conocemos a la iglesia de Éfeso. Y vamos a entender qué pasaba en Éfeso. Dice que era una de las ciudades principales del Asia Menor. El Asia Menor era la parte más productiva. De hecho que cuando Colón descubrió América, él no lo hizo buscando América, él lo que hizo es buscando una ruta hacia el Asia Menor, porque en el Asia Menor había la producción que ellos necesitaban en Europa.
Y el camino al Asia Menor estaba truncado, estaba muy complicado llegar ahí. Entonces buscaban otra ruta al Asia Menor. Buscaban una ruta hacia las Indias, pero en realidad el Asia Menor había un puerto cerca de la boca de un río, el río Cayster. Su puerto era uno de los más ocupados. Pero un problema tuvo ese puerto por la erosión. Dice que toneladas de cieno y arena llenaron el puerto. Puede ser porque el río arriba cortaron demasiados árboles. Ya en esa época había este problema de la deforestación. Se cortaron tantos árboles que el barro empezó a venir e inundar el puerto. Y era un drama para ellos. Ustedes saben, un puerto que se inunda es un puerto que se hunde. Y lo peor que le puede pasar a un puerto es no tener tierra firme. Porque lo que los barcos necesitan es desembarcar en tierra firme. Ahora, por un tiempo lucharon para limpiar el puerto, pero por fin tenían que abandonar el puerto y la ciudad se perdió su importancia. Ahora bien, la gente de Éfeso era gente trabajadora, convengamos con eso. No era gente caigüe, no era gente payá, era gente que trabajaba. Y la iglesia de Éfeso, porque generalmente nuestras iglesias son producto de nuestras ciudades. Nos gustaría que sea al revés. Pero generalmente la ciudad influencia a nuestra iglesia y nosotros como iglesia somos sencillamente lo que es la ciudad. Entonces vos vas a ver, cada iglesia es diferente. Cada iglesia tiene sus problemas, cada iglesia tiene sus dificultades, cada iglesia tiene sus obstáculos, sus trabas, conforme a la ciudad, cómo está compuesta la ciudad. Y la ciudad de Éfeso era una ciudad donde había gente muy trabajadora, pero que tenía muchas dificultades por malas decisiones que había tomado. Y eso se reflejaba en la iglesia. Era una iglesia de Éfeso, era una iglesia muy ocupada, había mucha actividad, era muy parecida a la ciudad. Y por fin fue estrangulada por la mucha actividad, porque resultó que se enfrió su relación con Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios le da? Tenemos que tener en cuenta los consejos que Dios le da a cada iglesia. ¿Qué es lo que hacía Dios? Le identificaba a una iglesia, les decía, conozco tus obras. A todas las iglesias, a las 7, les dijo, conozco tus obras. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dios conocía cada una de las obras de esas 7 iglesias. Dios conoce cada una de tus obras. Nada pasa para Dios. Todo lo que haces, lo bueno y lo malo, Dios tiene registrado. A no ser que vengas y pidas perdón por lo malo, ahí Dios borra su registro de lo malo. Pero lo bueno queda. Lo bueno suma en el cielo. Y lo bueno está en el cielo, lo que hiciste. Lo malo se borra si es que te arrepentís y pedís perdón. ¿Entienden ese principio? Por eso que Dios le decía a ellos, conozco todas tus obras. A cada uno de ellos le decía, conozco tus obras. Ahora, vamos a una explicación sencilla. Los 7 candeleros representan las 7 iglesias. Las 7 estrellas son los mensajeros o son los pastores que iban a cada una de estas iglesias. Eso está en Apocalipsis 1:20. Ahora, la Biblia habla de una puerta y dice, yo estoy a la puerta y llamo. En realidad, cuando nosotros hacemos evangelismo, usamos mucho eso. El Señor está a la puerta, ¿verdad? Y Él toca la puerta. Y el que escucha la puerta tocar, abre la puerta. Y muchos dicen, es como la puerta de tu corazón. Y le decimos a los que no son creyentes, vos tenés que abrir porque eso se abre por dentro. Y usamos toda esa analogía. Y está bien usar eso. Usamos todo eso y está bien usar eso. Pero en realidad, cuando la Biblia habla acá de que Él está a la puerta y Él está llamando, en realidad Él está hablando a la iglesia. Porque lo que Dios nos está, no sé si se dieron cuenta, pero en los últimos 2 fines de semana y en las últimas 2 semanas, Dios nos está hablando fuertemente a volver a nuestra comunión con Dios. Dios nos está diciendo, volvé, porque la Biblia nos dice, yo entraré y cenaré con Él. Ustedes saben que la cena es la comida más íntima que hay, ¿verdad? Porque vos podés almorzar con cualquiera. De hecho que ahora se está muy de moda los almuerzos de trabajo. Pero las cenas ya son situaciones íntimas. Son situaciones donde vos te juntás con Él. Vamos a cenar, te invito a cenar. Y lo que Dios está diciendo cuando nos invita a cenar es que realmente quiere tener una intimidad con nosotros. Quiere tener una relación de profundidad.
Y es lo que Dios le está diciendo. Es el mensaje para las 7 iglesias. El primer mensaje para las 7 iglesias es: conozco tus obras. El segundo mensaje para las 7 iglesias es: tenemos que mejorar, tenemos que crecer en nuestra intimidad. Porque como le decía Jesús a los fariseos, erráis porque desconocéis. 2 cosas desconocen los fariseos: el poder de Dios, el amor de Dios. No conocen la palabra, no conocen en realidad. Y cuando hablamos de conocer, no estamos hablando de saber nomás. Si yo sé, pastor, los versículos, sé, primero Juan 3:16, ¿verdad? Aún sé el versículo más corto de la Biblia: Jesús lloró, ¿verdad? Sé Filipenses 4:13, sé el Salmo 23, Salmo 1, ¿verdad? Entonces vamos memorizando la palabra, y eso está bien, hay que memorizar la palabra, pero el conocer no es solamente memorizar, es saber interpretar, es entender el espíritu de la palabra. Porque yo me reúno con gente y les digo, es muy difícil dar consejería a cristianos porque hoy papá, vos le tratás de decir algo: eso está en la palabra, dice tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pero y vos tenés que hacer tal cosa, sí, eso dice la Biblia, tal cosa. Y si sabe, pico, ¿por qué no hace, papito? Pero sabemos, pero el saber no implica el conocer. El conocer es poner eso en práctica, en la práctica. Ahora, yo conozco los grados de ignorancia, ¿verdad? Está el que no sabe y no sabe que no sabe. Ese es un total ignorante. Vos tenés que enseñarle que no sabe, ¿verdad? Después está el que no sabe, pero sabe que no sabe. Ese está en camino a saber. Entonces vos le empezás a explicar y decir: mira, vos no sabes esto. Y sí, y empieza a querer aprender. Qué gusto que da contratar con esa gente. Y después está el que sabe y sabe que sabe. Ese le podemos llamar hasta un profesional. Y en el cristianismo tenemos cristianos profesionales. Yo sé, yo predico, y yo hablo, y yo, espectacular. Después está el que sabe y sabe porque sabe. Ese es el experto. Nosotros tenemos que ser expertos en la palabra. Saber y saber por qué sabemos. Y el saber y saber por qué sabes te va a dar un paso adelante siempre. Un paso adelante siempre. Cuando va a venir una dificultad, voy a saber y ya da el paso adelante. Yo confío en el Señor. Sé que va a venir una dificultad, pero yo confío en el Señor. Yo confío. Y la persona que está con el Señor conectada, nunca nada le toma por sorpresa. Eso está en el material de Danilo. Cuando él habla del Salmo 84 y cuando va a cantar esa canción que tanto nos gusta. Y él dice que las personas que están conectadas a Dios, nunca nada les toma por sorpresa. Y nunca nada te tiene que tomar por sorpresa. La otra vez estaba viendo la final de fútbol entre Paraguay y Colombia, de fútbol de salón. Y se sabía que Paraguay iba a perder esa final. En el ambiente estaba. De hecho, que la gente estaba callada mirando el partido. Y con empatar, Paraguay ya salía campeón. Pero perdió. Ahora, ¿por qué se sabía? Porque habían cosas que uno ya olía en el ambiente. Y el experto es ese que ya se adelanta y ya sabe. Pero como nuestros chicos eran chicos inexpertos, no planificaron. Ellos entraron a jugar como cualquier otro partido, pero era una final. Recuerdo que cuando jugaba fútbol 5, mi época de jugador de fútbol 5, tenía un técnico que hoy es técnico de una de las selecciones nacionales, se llama Saúl Santander. Y él, cuando iba a entrar, él me decía: René, vas a entrar y te va a pasar esto, esto y esto y esto, y vas a hacer esto y esto y esto y esto. Y aquel va a venir a querer trancarte. Ganame esa dividida. Ahí está el tema. ¿Saben qué yo hice? Entré. Entendí todo lo que él me dijo. Pasó exactamente como él me dijo. Pero perdí la dividida. Y metieron un gol por nosotros. Ahora, ¿qué yo entendí? Este técnico sabe. Porque él me dijo lo que iba a pasar. Y pasó lo contrario a lo que yo quería. Pero si yo entendía lo que él me decía y yo le ponía un poco más, y eso es cuando un experto nos guía.
La Biblia nos dice que Jesús era varón de dolores, experimentado en quebranto. Cuando estamos entrando en una situación de crisis, una situación difícil, tenemos que buscar al experto. ¿Quién es el experto? ¿Quién es el experimentado en quebranto? Busquémosle al experto. Porque nos vamos a fulanito, nos vamos a sultanito, nos vamos al pastor fulano, nos vamos... No. Buscale al experto. Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Buscale a Él. ¿Qué te dice Él? Y si estás conectado con Jesús, nada te va a tomar por sorpresa. Nada te va a tomar por sorpresa. Dice, una iglesia tiene que entender que puede estar involucrado en muchas actividades, tantas actividades que no nos quede tiempo para tener comunión con Dios. Y eso es lo que yo no quiero que les pase a ustedes. Por eso muchas veces hasta tenemos que cortar actividades. De hecho que yo en mi vida tengo que cortar actividades. Hay cosas que quiero hacer y digo, no, espera nomás. Porque yo necesito entender que hay actividades que me acercan a Dios y hay actividades que me alejan de Dios. Y no son actividades malas, no estoy hablando de pecado. Estoy hablando de situaciones en las que nos comprometemos y después es tanto el tiempo que nos absorbe que no tenemos tiempo para estar con el Señor. Y es una paradoja, pero es algo que pasa mucho, de que sirviéndole al Señor nos olvidemos del Señor a quien servimos. Que estamos tan metidos en esto y hacer aquello. Por eso que cada cosa que Dios me dice para hacer, le digo, seguro para Señor, me va para dar el cuero. Y si Dios me dice, más vale que lo obedezca nomás, ¿verdad? Pero por eso también está el tema de no depender de mí nomás. Por eso que yo siempre les digo eso. Nos tiene que depender del pastor. Todo. Porque si no le van a matar a su pastor. Ayer tuvimos nuestra reunión de los consejos administrativos en la iglesia, en la central. Uno de los talleres fue de los consejos administrativos. Y fue muy interesante cuando se hablaba y se decía, el consejo administrativo se tiene que encargar de estas cosas para que el pastor pueda encargarse de esto otro. Y muchas veces a mí me cuesta mucho, porque para mí es mucho más fácil hacer nomás. ¿Verdad que cuesta delegar? ¿A ustedes les cuesta delegar? Como ama de casa, a las mujeres, ¿verdad? Cuando les toca hacer, o a mí me toca ser amo de casa, es mucho más fácil nomás decirle a mi hijo, cuando mi hijo ensucia, le digo, vení limpia. Y él viene y limpia todo mal. A veces a propósito y a veces porque no es un niño, no sabe todavía. Entonces nosotros y hacemos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué enseñamos con eso nosotros? Que no hagan nomás. Total, mamá siempre va a hacer o papá siempre va a hacer. Pero ¿verdad que cuesta ese que vos te arrodillas con él, le enseñar a limpiar? O sea, es otro trabajo. Es más trabajo delegar muchas veces que hacer. Entonces a veces queremos hacer nosotros nomás. Es más fácil, es más rápido. Pero ¿qué pasa? Nos dejamos que nuestra gente alrededor crezca. Y como yo veo que hay muchos líderes aquí, y ustedes tienen que entender eso, darle a la gente para que la gente haga también. Y se va a equivocar, se va a equivocar. Se va a hacer mal y se puede hacer mal, pero no te metas en actividad, no te metas en hacer todo vos. Porque ahí vas a empezar a perder lo más importante, que es tu comunión con Dios. Porque vas a llegar a tu casa cansado, lo único que vas a querer es dormir. Porque tenemos que aprender a delegar. Una iglesia activa debe tomar tiempo para examinarse a sí mismo. Es lo que en la iglesia de Éfeso no hacían. Ellos no se examinaban. ¿Por qué? Porque estaban tan metidos en actividades, tanta actividad, haciendo tantas cosas que no tenían tiempo de examinar y decir, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Me estoy comportando bien? ¿Estoy haciendo esto? ¿Qué puedo hacer? Entonces muchas veces nos pasa que como iglesia estamos metidos en actividad, congreso tras congreso, evento tras evento, actividad tras actividad. Y no tenemos tiempo ni siquiera para analizar si la actividad funcionó o no funcionó. Entonces es demasiado importante en mi vida también empezar a medir si tal actividad funciona o no funciona. Porque si no funciona lo tengo que dejar de hacer porque me está sacando energía de balde. Y si funciona le tengo que poner más ganas. Una actividad que nos funcionó el año pasado fue el de los niños, ¿sí o no? ¿Verdad? Muchísimos niños conocieron, muchas personas vinieron a la iglesia, conocieron la iglesia. Entonces este año le tenemos que poner más ganas.
Y no voy a decir las actividades que no funcionaron, ¿verdad? Que nadie se enoje. Pero también hubieron actividades que medio de baldecito hicimos esto, porque no hay frutos. Pero tenemos que analizar eso. Analizar y ver como iglesia. Y también ustedes a nivel personal, ¿qué actividad te está redituando? ¿Qué actividad te está funcionando? ¿Y qué actividad lo único que hace es sacarte energía? ¿Qué actividad? ¿Qué personas? ¿Atendé bien? ¿Qué personas que vos le invertís tiempo y te devuelve? Te rinde. ¿Y qué persona vos invertí y es saco roto? Gente que le das tu tiempo, gente que le das tu oído. Empezá a analizar eso. ¿Qué actividades en tu vida te roban tiempo y energía? Algo que siempre hablamos es que como pastores nosotros allá en la central hablamos de que tenemos que buscar qué nos va a llenar y qué vamos a drenar. Ahí el pastor Emilio es muy gráfico con eso. Él nos dice, es como las comidas, vos comés, tu cuerpo agarra los nutrientes y el resto se desecha, se va, ¿verdad? Y después tirar la cadena. Estirar la cadena, porque si no estiras la cadena, el olor es insoportable. Estirar que la cadena después. Porque muchos de nosotros somos expertos en guardar desechos. Tenemos ahí los desechos. Se huele y nadie. Estirá y olvídate de eso. Desechá. La Biblia nos dice, retener lo bueno, desechar lo malo. Ahora, ¿qué es lo que la iglesia en Éfeso escuchó sobre sí mismo? Primero, aprobación. Le dijo, le dijo Dios, conozco tus obras y tu arduo trabajo. Conozco tu paciencia, le dijo. Conozco que no puedes soportar a los malos. Y era como que Dios le decía, eso está bien todo lo que están haciendo. Los creyentes deben expresar su desaprobación de lo malo. Vos tenés que decir, si ves algo que está mal, vos tenés que decir, no, está bien eso. Está mal. La maldad aumenta cuando la gente buena no dice nada, cuando nos callamos. Tenemos que expresarnos, pero tenemos que ser sabios al expresarnos. Todo este tema de la comunidad gay que están levantándose con leyes, buscando esto, buscando aquello. Tenemos que informarnos para opinar. Porque si opinamos solamente de manera religiosa, ellos van a agarrar nuestro argumento y se van a reír de nosotros. Es más, ellos están buscando que seamos religiosos en nuestros argumentos. Sin embargo, si uno no es religioso en su argumento, si uno les dice y les refuta. Por ejemplo, para mí, la homofobia es una falsedad. No existe la homofobia. Y solamente tengo que estudiar qué es una fobia. Una fobia es un miedo racional o irracional a algo. Y ese miedo generalmente se produce a causa de un trauma. Entonces, cuando decimos que una persona es homofóbica, lo que estamos diciendo es que tuvo algún trauma con algún homosexual. Entonces, si una persona es homofóbica, es una persona enferma que tuvo algún trauma. Algún homosexual se sobrepasó, le abusó, algo pasó. Entonces, pero ellos, no, vos sos un homofóbico, vos sos un retrógrado, vos sos un... Y empiezan a tirar y nosotros no, es así. La naturaleza no miente. Pero hay animales que, no, pero está bien, ¿y vos sos un animal? No, nosotros somos todos animales. No, yo no soy un animal. Vos a lo mejor sí, yo no. Alguien que les refutó, por ejemplo, a Simón Casal, el presidente de ellos, les refutó y le dijo, Simón, fue Raúl Melamed. Más allá de la vida que él pueda llevar. Pero Raúl Melamed le dijo a Simón Casal en una entrevista, le dijo, Simón, vos no podés querer cambiar toda una cultura, años de cultura, de una forma de pensar del paraguayo, con 2 o 3 manifestaciones donde lo único que hacen es manifestar vulgaridad. Y el otro se quedó, ¿verdad? Porque no le fue por el lado religioso, porque ellos están bien adiestrados para refutarnos por el lado religioso, pero por el lado científico no tienen ni idea. ¿Se dieron cuenta de eso? Vos te vas por el lado científico y ellos se quedan Entonces nosotros tenemos que empezar a ser sabios en eso. Tenemos que empezar a entender que tenemos que denunciar la maldad, pero denunciar la maldad de una manera sabia. Informarnos y decirle, eso está mal, esa conducta no tiene, por ejemplo, el tema de que ellos están queriendo adoptar hijos.
Como iglesia tenemos que entender que la adopción no es un derecho de los padres a tener un hijo, es un derecho de los niños a tener unos padres. Y lo que los niños necesitan es mamá y papá. Eso está científicamente comprobado. Todo psicólogo te va a decir eso. El psicólogo que no te dice eso no leyó jamás libros de psicología. Todos los libros de psicología dicen que la mamá y el papá tienen un rol importantísimo en la formación de un niño. Cuando hablamos de familias disfuncionales, generalmente hablamos cuando uno de los padres no cumple su rol. Entonces, ¿de qué familia funcional me van a hablar donde mamá es mamá y papá es papá y tu mamá lo es, tu tía había sido un zarambicué? Ok, entonces tenemos que denunciar la maldad. ¿Por qué? Porque en la iglesia en Éfeso tenía eso de positivo. Detectaron y rechazaron a los falsos. No desmayaron a pesar de sus sufrimientos. Era gente sufrida. ¿Qué les pasó en medio de todo eso positivo? Y la frase ahí es bien tajante. Dejaron su primer amor. Y es lo que nosotros tenemos que evitar. Dejar el primer amor. Tenemos que buscar recuperar ese primer amor. Pero en todo es así. Si querés que tu matrimonio funcione, ¿qué es lo que tenés que hacer? Buscar tu primer amor otra vez. Buscar las cosas que hicieron que te enamores de esa persona. Porque si vas a empezar a buscar los defectos, ahí no vas a querer saber nada, ¿verdad? Entonces, y en mismo tu relación con Dios tenés que empezar. Y ahí dice de que hay una emoción para el nuevo creyente. El nuevo creyente se goza, se entusiasma. Tiene un gran amor por Dios, el nuevo creyente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando viene un nuevo creyente a nuestra iglesia? Ya se te va a pasar ya. Yo también era así. Ahora nomás vos que son nuevos, por eso es lo que estás así todo entusiasmado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No sé si ustedes conocen, le echamos flea. ¿Conocen el flea, verdad? O sea, el nuevo creyente que está todo, vamos para evangelizar, vamos para salir, vamos para hacer algo. Mismo en nuestra célula, ¿verdad? Es famoso el nuevo creyente que hincha y está así, vamos para salir, vamos para hacer algo. ¿Verdad? Una de las cosas que a mí más me decían cuando yo era nuevo creyente era sentate y cállate. Entonces, ¿qué es lo que yo hago ahora? Me paro y hablo. Pero en sí me decían, sentate y cállate. René, sentate y cállate. Para mí era así como Ian, su segundo nombre, bájate de ahí. Ian, bájate de ahí, ¿verdad? El mío era René, sentate y cállate. Pero porque nos echan flea cuando estamos en nuestro primer amor. Y te vas a dar cuenta de que el problema principal de dejar nuestro primer amor es también el otro punto que les dice a la iglesia de Éfeso: dejar de hacer las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras que hicimos? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cuántos empezaron la obra aquí? ¿Cuántos pueden decir? Nosotros empezamos acá el tema. Vinimos la primera vez, miramos esto y dijimos, qué desastre, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que llovía, se inundaba todo. Ahora se inunda una parte nomás. Gloria a Dios. Vamos creciendo. No se inunda más, no llueve más nomás, no sé. ¿Se acuerdan del entusiasmo que tenían? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Vamos a tener que... Sí, vamos a hacer esto y vamos a echar esa pared, vamos a echar aquella pared, vamos a agarrar la calle, que venga el intendente, ¿verdad? Vino el pastor Emilio y me dijo, tenemos que comprar toda la cuadra. Dale, le dije yo, ¿verdad? Barato. Y estábamos con eso y de repente alguien vino y ahí empezaron a venir los hermanos. No, pero qué, Dios. El martes pasado en la reunión pastoral se acercó un pastor, el pastor Julián de la iglesia CFA Tres Bocas, y me dijo, che, me enteré del local que ustedes quieren comprar. Y yo, ¿qué local? No te dañes, puta, ya sé ya donde ustedes pusieron sus ojos. Y ahí yo, ¿cómo se enteró, verdad? Porque realmente estamos orando por un local, por un lugar así específico. Ya ustedes se van a enterar dentro de poco. Y estamos orando por ese lugar y él me dice, ya me enteré. Y me dijo, contá con mi apoyo si ustedes quieren. Eso va a llenar. Eso se va a llenar. Ese lugar se va a llenar. Yo me decía, wow.
Y ahí hicimos una alianza con él. Yo le dije, mira, yo zona sur te dejo a vos. Toda la parte sur, ya sea acceso sur, porque él está ahí, CFA Tres Bocas, zona sur. Él es de Fernando de la Mora. Le dije, quiero hacer algo grande en Central. Ya les paso la visión. Un local grande en Central. Si este local es nuestro y genial. Vamos a hacer un edificio acá. Acá podemos tener un centro de atención al trauma, podemos tener un hospital, podemos tener aulas para todo lo que necesitemos. Este local para mí es fantástico. Solo que tenemos que crecer hacia arriba. Porque aunque crezcamos a los costados, igual tenemos que crecer hacia arriba. Nos da una iglesia para 1000 acá. No sé si se dieron cuenta. Por el estacionamiento, todo. Ni aunque compremos toda la cuadra. Necesitamos crecer. Y empezar a orar ya por la parte norte del país. Empezar a soñar ya con una iglesia para 1000 en zona norte. No es Concepción, Pedro Juan y eso, no. Zona norte. El pastor se quiere Pedro Juan. Está ahí, ¿verdad? Anteayer estaba hablando con el pastor de Pedro Juan y me dice, parece que se le pasó la mano a los mafiosos con el último atentado. Se le pasó la mano. Y él me contaba detalles de lo que, porque él sabe todo allá lo que pasa. Y zona norte es nuestra. Fernando, zona norte, tenemos que nosotros orar para que se levante. Ahora, yo le estoy hablando de lugares, le estoy hablando de espacio físico. ¿Saben cuántos líderes necesitamos para eso? ¿Saben cuántos pastores necesitamos para eso? Necesitamos que entre ustedes. ¿Y de dónde van a salir? Decía Justiniano, del cuero salen la correa. De la vaca sale su propia correa. De ustedes van a salir los pastores y líderes para esas iglesias. De nosotros, acá entre nosotros. Y cada uno tiene que empezar a orar y buscar su lugar. Ahora, la palabra dejaron de hacer las primeras obras. La palabra dejado significa abandonaron. Viste que dejar parece que dejé. No, abandonaste. Y abandonar solamente haces algo que es, abandonar solamente algo que es tuyo. ¿Se entiende? O sea, volvamos a nuestro primer amor, volvamos a nuestras primeras obras. Ya no dejemos que el amor se enfríe. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es, dejaron de amarme. Y acá hay algunas características muy interesantes. Porque si dejamos de amarle a Dios, es porque reemplazamos el amor de Dios por otras cosas. Por ejemplo, podemos reemplazar el amor de Dios por amar a las demás personas. Qué interesante. No, yo le amo a la gente y ya con Dios ya más o menos, porque no tengo tanto tiempo, porque con la gente es. Le amo a mis familiares, le amo a mi congregación, entonces he dejado de amarle a Dios. También dice, se puede reemplazar el amor de Dios por amar a la humanidad. ¿Vieron esa gente cristianos que se volvieron humanistas? No, pero el ser humano y nos olvidamos de Dios. Podemos también reemplazar el amor de Dios por amor a la iglesia. No, pero la iglesia, y después la iglesia, porque yo escuché muchísimo, y la iglesia tiene que hacer tal cosa, y la iglesia, pero ¿quién es la iglesia? La iglesia sos vos. ¿Por qué es lo que la iglesia no hace tal cosa? ¿Y por qué vos no haces tal cosa? La iglesia sos vos. Porque a veces queremos despersonificar la iglesia como algo que está ahí nomás. Pero la iglesia somos nosotros. Y cada tanto, como iglesia, se me fue el tiempo, tenemos que mirar hacia atrás y recordar, porque la Biblia nos dice eso, de dónde hemos caído, entender que nuestra mayor gloria quedó atrás. La Biblia nos dice que tenemos que andar de gloria en gloria, pero si nosotros empezamos a recordar, ¿se acuerdan de esa actividad que organizamos? Qué espectacular que estuvo, y nos proyectamos a otra mejor. Entonces, algo estamos. No sé si ustedes conocen, no digan por favor, pero no sé si conocen iglesias que ya se acuerdan de su actividad de antes. O personas que dicen, yo me acuerdo cuando yo hacía tal cosa. ¿Se acuerdan cuando predicábamos? ¿Se acuerdan cuando todas las cosas pasaron? Y lo que le dice Dios a la iglesia de Éfeso, sus glorias pasadas, ya se fue, ya pasó. Empecemos a buscar nuevas glorias. Por eso también yo hablo, una de las maldiciones que trae este tema de los exas, es eso. ¿Se acuerdan en el colegio? Qué feliz que éramos, qué espectacular que estábamos en el colegio. ¿Verdad que esa fue la mejor época de nuestra vida? No, no fue esa la mejor época de mi vida. Yo le digo eso a mis compañeros, mejor por eso no me invitan más a sus reuniones, ¿verdad? No fue esa, mi mejor época todavía no está por venir mi mejor época. Pues ellos se juntan y están tomando y recordando su mejor época.
Esa no fue mi mejor época, fue una buena época. Reconozco y le doy gracias a Dios porque pasé una buena época en el colegio, pero tengo mejores épocas por venir. Y es lo que tenemos que entender. Y es lo que Dios le hablaba a la iglesia en Éfeso. Le decía, la gloria ya pasó, su mayor gloria quedó atrás. Y es la triste verdad en muchas iglesias. La iglesia activa debe tomar en cuenta los peligros. El Señor va a venir para rendirnos cuentas. El Señor puede quitar nuestro candelero. Vamos a hacer una iglesia menos. Y Dios puede borrar una iglesia si no está cumpliendo su función. Nosotros necesitamos cumplir nuestra función como iglesia. Si no cumplimos nuestra función como iglesia, o ustedes no saben que esta fue una iglesia en algún tiempo que fue borrada por no cumplir su función. Y nosotros tomamos acá este lugar. Y lo mismo nos va a pasar si no cumplimos nuestra función. Porque es así. La Biblia dice, voy a sacar el candelero de su lugar, voy a sacar. Y nosotros tenemos que empezar a volver a primer amor. Una iglesia pierde su primer amor porque la gente en la iglesia lo hace. ¿Cómo es tu primer amor? La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo es tu amor por Dios? ¿Cómo está tu amor por Dios? ¿Lo reemplazaste? ¿O realmente está ahí? ¿O está más o menos y puede crecer? ¿Cómo es tu relación con Él? Porque el mismo nivel de tu amor es el mismo nivel de relación. Yo no puedo entender cómo hay gente que dice, bueno, yo le amo a Dios, pero me cuesta orar. Me cuesta pasar tiempo con Él. Me cuesta entregarme a Él. Es lo mismo que yo le diga a Sari, lastimosamente no está, está con Nina. Le digo a Sari, ¿sabes qué, mi amor? Yo te amo, pero ¿cómo me cuesta pasar tiempo contigo? Te amo muchísimo, Sari. De hecho, por eso me casé contigo. Ya te dije, ya te amo hace 20 años atrás. Y así somos nosotros los hombres, ¿verdad? Pero me cuesta estar al lado tuyo. Me cuesta un poco escucharte. Mínimo un toballe te voy a ligar, ¿verdad? Mínimo. Y merecido. Pero lo mismo hacemos con Dios. Señor, yo te amo, pero ¿cómo me cuesta adorar en el culto? Señor, yo te amo, pero ¿cómo me cuesta orar? Y los cultos de oración, qué aburrido. Vamos a hacer algo más divertido, más culto de oración, pio. ¿Se entiende? Y ahí es que tenemos que nosotros examinarnos y ver cómo está nuestro primer amor. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Tenemos que guardarnos de estar tan ocupados de no tener tiempo. Y es el mensaje final para la iglesia en Éfeso. Conozco tus obras, hiciste espectacular, rechazaste a los malos, buenísimo todo lo que estás haciendo, sos una iglesia sufrida, conozco tus luchas, sé cada una de las cosas que estás pasando, sé que sos una iglesia trabajadora, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Arrepiéntete, vuelve a las primeras horas. No abandones las primeras obras. Amén. Creo que nos habló Dios, ¿verdad? Podemos ponernos de pie, por favor. Vamos a tener un tiempo de oración. Este momento yo le llamo una sobremesa espiritual, ¿verdad? ¿Viste cuando comes todo y te levantás de la mesa y te vas? Es de mala educación. Pero es de buena educación estar sentate, ¿verdad? Digerir lo que comiste, un postrecito. Pueden cerrar sus ojos y decirle, Señor, yo te entrego esta mañana, te entrego este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por lo que le dijiste a la iglesia de Éfeso. Me identifico con tantas cosas de esa iglesia, Señor. Y te pido, Señor, que me devuelvas ese primer amor, Señor. Ese entusiasmo que tenía cuando yo empecé a venir, empecé a conocerte, Señor. Devuélveme, Señor, el gozo de la salvación. El gozo de saber que soy salvo. El gozo de saber que contigo estoy, Señor, seguro. Que pueda volver a las primeras obras, Señor. A hablarle a la gente con entusiasmo de lo que tú estás haciendo, Jesús, en mi vida. Que la gente pueda ver y decirle a la gente que tú eres la única solución para nuestra nación, la única solución para nuestras vidas, la única solución para nuestras familias. Animarle a las personas que se vuelvan a ti, Señor, con amor,
predicar tu palabra, Señor, con amor, con entusiasmo. En el nombre de Jesús. Decirle conmigo, gracias, Señor, por tu palabra que me desafía a crecer, a ser mejor, a ser excelente para ti. Porque es lo que busco, Señor. Yo busco, Señor, ser santo. Quiero ser santo porque tú eres santo. Y sé, Señor, que sin santidad no te voy a poder ver. Y decirle, necesito de tu santidad. Necesito, Señor, que me santifiques. Que me santifiques desde mi cabeza, mi mente, todo mi cuerpo, mis pies, mis manos santificadas. Levanto manos santas delante de ti, Señor, porque sé que tú me santificas con tu sangre preciosa, Jesús.